Ya, estaba agregando, perdón, jóvenes. Sigo compartiendo, jóvenes. Vámonos al siguiente ejercicio. El ejercicio 4 como tal, vamos a resolver. Ya. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido y estamos con MRU y MRV. Bien, en el ejercicio nos dice, si el lado del cuadrado es 6 unidades, hallar el vector resultante del conjunto de vectores mostrados. Y nos muestra un cuadrado que tiene lado de 6 unidades, ¿verdad? Y como tal ahí podemos ver que hay 3 flechitas. ¿Cómo vamos a encontrar el módulo del vector resultante? Como hicimos el anterior ejercicio, voy a ubicar primero los vectores. Ahí puedo observar que tengo 3 vectores, A, B y C. El vector A está sobre una línea, miren, que intersecta en 4 unidades del lado de un vector. Y la distancia entre las cabezas de A y B es 2. Luego, el lado como tal del cuadrado, como es 6 unidades, y todos los lados son iguales, ¿no? El módulo de C sería 6 también, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de resolver. Tal vez alguno lo ha graficado de diferente forma. Lo que yo voy a hacer es ubicar primero el vector C. ¿Ya? Entonces trazo el vectorcito C. Ahí está. Luego voy a trazar el vector B, uniendo cabeza con cola. Para unir cabeza con cola, miren jóvenes, B está exactamente en la diagonal de ese cuadrado. Entonces trazo el vectorcito B. Y por último, el vector A. ¿Cómo trazo el vector A? Miren, A está a 4 unidades de una de las aristas. Por eso el vectorcito lo voy a trazar llegando a este punto, ¿no? Otra vez respetando el módulo del vector y demás. Muy bien. Recuerden que la resultante va a ser la suma de esos 3 vectorcitos, ¿no? Otra vez por el método del polígono. Ahora continuamos. ¿Cuál va a ser el vector resultante? Aquel que cierre el polígono. Desde el origen del primer vector hasta la cabeza del último vector. Ese es nuestro vector resultante. Y lo que tengo que calcular es cuánto mide ese vector resultante, cuál es el módulo de ese vectorcito, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer. Podemos ver nuevamente la geometría de ese triángulo que se ha formado, miren, ¿verdad? Estoy haciendo ahí con puntos suspensivos para que puedan ver. Hay una geometría, hay un triángulo que se ha vuelto a formar. Entonces, el vector resultante va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Cuáles serían los lados entonces del triángulo? Veamos la geometría. El vector C tiene un módulo de 6 unidades. Aquí hay otro cuadradito que hemos formado también en 6, ¿verdad? Pero miren, justo el vector A no ha llegado hasta el vértice, no es otro 6, sino le ha cortado exactamente en 4. Entonces, aquí tengo que sumarle 4. El lado de este triángulo sería 6 más 6, 12 más 4, 16, ¿verdad? Ya tenemos ese lado. Ahora lo mismo vamos a hacer para este lado del vector. ¿Cuánto sería? Si observamos la geometría, jóvenes, este sería 6 y 6. Correcto. 6 más 6 sería 12. Los lados entonces del triángulo van a ser 16 y 12. Por el teorema de Pitágoras voy a calcular. Otra vez la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser la suma de los lados elevados al cuadrado. Y reemplazo raíz cuadrada de 16 cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto sale, jóvenes?
Bien, en este caso no nos dice si son metros, centímetros, solo nos dicen unidades. Entonces, 20 U, correcto. Bien. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio? Muy bien, seguimos. Estamos haciendo saltados los vectores pares, ¿ya? Para ir avanzando, vayámonos al ejercicio 38, ¿ya? Y recuerden que este PDF les voy a pasar, así que lo van a copiar con calma. Para el ejercicio 38, jóvenes, hay un producto de vectores. Y ahí vamos a hacer un zoom. Y hemos aprendido a sumar vectores por el método gráfico y analítico. La resta en realidad de vectores o sustracción de vectores es suma de vectores opuestos o vectores que cambian el sentido con el negativo, ¿no? Por eso ya saben sumar y restar prácticamente. ¿Qué nos falta? Multiplicar. Hay dos tipos de producto, el producto escalar y el producto vectorial. Para el producto escalar, jóvenes, el resultado es un número, como lo dice el nombre, escalar. Mientras que para el producto vectorial, el resultado es un nuevo vector. Por eso habíamos empezado definiendo qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Recuerden que una magnitud escalar puede ser la masa, la longitud, el tiempo, porque se representa solo con un número. No necesito darle un sentido, ¿no? Como el tiempo de nuestra clase, 1,5 horas. No tengo que decir una hora arriba, una hora abajo, una hora a la izquierda, no tiene un sentido, es simplemente un número. Mientras que una vectorial tiene un sentido, una dirección, está representado con una flecha, por eso tiene coordenadas. En el ejemplito que pueden ver en la imagen, estamos viendo vector en 3 dimensiones, por eso tiene una tercera componente en el eje Z. Lo mismo puede pasar para el producto escalar. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué consiste? Hay dos formas de calcular el producto escalar. Una es a partir de los módulos y el ángulo que forma entre ellos. Y ahí les voy a mostrar con mi cursor. Aquí está. Producto escalar de vectores o producto punto, también llamado, se calcula multiplicando el módulo del primer vector por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Y el resultado va a ser, como habíamos dicho, un número. Otra forma de calcular es a partir de sus componentes. Aquí está el vectorcito A, que tiene componente AX y AY. Si quiero multiplicar con el vector B, tengo que hacer la multiplicación y suma. ¿Cómo la realizamos? Miren, tengo que multiplicar la componente AX con la componente BX. Y a ese le voy a sumar el producto de las componentes de Y. AY por BY. Es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que me va a salir? Miren, como es una suma, o tal vez si una de las componentes es negativa va a ser una diferencia, me va a salir un número, ¿verdad? El resultado es un valor numérico. Y miren qué pasa con el producto vectorial o producto cruz, también llamado. Se llama producto cruz justamente por este producto. La primera forma de calcular, como tal, el módulo de un producto cruz, ¿ya? Va a ser el módulo del primer vector por el módulo del segundo multiplicado por el sen del ángulo que forman ambos vectorcitos. Y miren, en esta gráfica se puede ver mejor a qué se refiere ese ángulo, el ángulo entre los vectorcitos. Y les había mencionado, el resultado de un producto vectorial es un nuevo vector y se aplica la regla de la mano derecha para saber ese sentido. Como pueden ver acá, el producto A y B es este vectorcito que está en rojo, que va en este caso perpendicular a ese plano y es un nuevo vector. Ahora, ¿cómo calculo el producto vectorial en función a sus componentes? Para eso se utiliza esta operación. ¿Quiénes conocen esta operación? ¿Qué significan esas dos barritas?
Sí, cuando lo aplicamos como a una función. En este caso, ¿a qué hace referencia? Sí, determinantes. Y esto lo van a ver en cálculo uno. Pero sí necesitamos como base para física. Es un determinante. ¿Ya? ¿Cómo calculamos entonces el producto vectorial? Lo que hacemos es calcular el determinante de sus componentes. Miren acá, en la primera fila se anota los vectores de las componentes. Este es el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K, que hace referencia a X, Y y Z. En vez de X lo llamamos I, en vez de Y, J y en vez de Z, K. Bien. Luego en la siguiente filita colocamos las componentes y en la última la componente del vector B. Y lo que hacemos, y es lo que vamos a ver con el ejemplito, es ir eliminando fila y columna. Eliminamos una fila y una columna y calculamos este determinante. Luego eliminamos la segunda fila y otra vez un nuevo determinante. ¿Está bien? Y es lo que vamos a hacer ahora con nuestro ejercicio. Por eso vamos a comenzar con el 38, ¿ya? Ahora vamos a aplicar esas formulitas que les he mostrado. Miren, ¿qué nos dice el ejercicio 38? Nos dice, dado los vectores A, que tiene componente I más 2J más 3K, el vector B 2I más K y el vector C menos I más 3J, hallar el producto punto o producto escalar A por B, inciso B, el producto cruz o producto vectorial A por B, el inciso C ya es uno mixto, el producto cruz A por B y a ese producto el producto escalar. Luego el inciso D, el módulo de cada uno de los vectores. ¿Ya? Vamos a hacer el inciso A y B para comenzar. ¿Ya? Bien, y todos me acompañan. Primero voy a anotar las componentes del vector A, como estoy acostumbrado. Mejor con las comitas de separación, para que puedan diferenciar. ¿Sí? Recuerden, IJK hace referencia a X, Y y Z. Entonces, la componente del vector A en X es 1, porque miren, no hay ningún número visible como tal y se sobreentiende que es 1 el que está acompañando ahí. Para Y, la componente sería 2, positivo, porque es 2J. Y para Z, como menciona 3K, su componente sería positivo 3. Ahora hago lo mismo para B. ¿Cuál sería la componente de B en X, jóvenes? Correcto. En y veamos, miren, solo hay 2i más k, no me da la j. ¿Qué significa? Que el coeficiente es 0 porque ha anulado a j. Entonces, en y es 0. Solo está x y z. ¿Cuánto vale de z? El último, jóvenes. ¿Qué numerito lo acompaña? 1. Se sobreentiende porque no hay ningún número ahí, ¿verdad? Y por último, las componentes del vector c. De la misma forma. X, Y, y miren, ya no hay Z, ya sabemos cuánto vale. ¿Cuál sería la componente del vector C en X? Menos 1, correcto. En Y, 3 positivo. Muy bien. Y en Z, no hay esa acá, 0, correcto. Otra vez se ha anulado. Nos está diciendo que en realidad está solo en el plano IJ, ¿no? Muy bien. Ya hemos reconocido, miren, las componentes y lo he llevado a la forma que les mostraba en la imagen. Ahora me dice primero el inciso A, el producto punto. El producto punto está dado por esa formulita. Ahorita les voy a compartir todo. Ahí está. A punto B o producto escalar es nuestra primera incógnita del inciso A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar sus componentes. A por B
va a ser el producto de 1, 2, 3 por las coordenadas de B, 2, 0 y 1. Estoy copiando nada más. ¿Cómo tengo que hacer las operaciones ahora? Lo que me dice la fórmula o el procedimiento es multiplicar componente a componente. 1 por 2 es 2, más, ahora otra componente, en Y, 2 por 0, ¿cuánto es 2 por 0? 0. Ahí lo estoy haciendo de colorcitos para que lo noten. Más 0 entonces. Y más la última componente. 3 por 1, 3, correcto. Y ahora el resultado, como les decía, un número. 2 más 0 más 3, eso es 5. El producto punto entonces es 5. Y ahí termina. Recuerden, es un número. Vuelvo a repetir qué es lo que hicimos. Es multiplicar componente a componente. X con X. Luego Y con Y. Y a ese producto le sumo Z con Z. Muy bien. Ya está. Inciso B. Para el inciso B me pide el producto cruz. ¿Ya? Y es lo que voy a hacer. Vamos a armar el determinante. A por B. O A cruz B. Y recuerden que ahora mi resultado va a ser un nuevo vector. Porque no me está diciendo el módulo. Me está diciendo el producto como tal. ¿Ya? Para que puedan ver, estoy colocando aquí mi imagen, mi fórmula. Lo que voy a hacer primero entonces es construir ese determinante. A cruz B. 2 barritas. Las componentes o vectores unitarios I, J, K. Y abajo coloco nuestras componentes. Primero del vector A, es en ese orden. Del vector A, podemos ver arribita, es 1, 2 y 3. Y de B, 2, 0, 1. 1, 2, 3. Y del vector B, 2, 0, 1. ¿De dónde estoy sacando esos numeritos? De los datos que me ha dado el problema. Aquí están. A y B. ¿Está bien? Ahora continuamos. ¿Cómo calculo ese determinante? Lo que tengo que hacer primero es intercambiar los signos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a intercalar signos positivo y negativo. Mira, hasta ahí. Sería menos y más. Aquí va a estar la coordenada I, la coordenada J y K. ¿Está bien? Ahora vamos a ir eliminando filas y columnas. Primero para el vector unitario I, elimino la fila y la columna. ¿Y qué es lo que me ha quedado? Miren, el determinante 2, 3, 0 y 1. Para el vector unitario I. Ahora vamos a hacer lo mismo. Para J voy a eliminar la fila y la columna J. ¿Y qué es lo que me está quedando? Así de forma intercalada. ¿Está bien? Para no ir rayando todo, lo vamos a hacer paso a paso. Primero para el vector unitario I. Miren, estoy tachando. ¿Qué es lo que me ha quedado? El determinante 2, 3, 0 y 1. Ahora tacho la fila de J. J, fila y columna. ¿Qué me ha quedado? Miren, el determinante 1, 3, 2 y 1. Y para que lo noten mejor, estoy eliminando esta fila y esta columna. ¿Qué determinante me ha quedado? 1, 3, 2, 1. Estoy copiando. Seguimos. La última coordenada, K. Elimino la primera fila y la última columna.
Y el determinante, miren que me ha quedado, es 1, 2, 2 y 0. Ese es el que voy a anotar. 1, 2, 2 y 0. Eliminando esta tercera fila. Y miren, aquí tengo que hacer el cálculo de estos determinantes. A cruz B. ¿Cómo se resuelve este determinante? La operación es la siguiente. Se multiplica la fila 2 por 1 y se resta con el producto de la otra fila. 3 por 0. Vamos a hacerlo así, paso a pasito. Multiplicación cruzada, por así decirlo. 2 por 1 es 2, menos la multiplicación cruzada. 3 por 0, 0. Todo eso menos. Hago lo mismo en este determinante. Multiplicación cruzada. 1 por 1, 1. Menos 3 por 2, 6. Y la coordenada J, ¿no? O vector unitario J. Más, hago lo mismo acá. 1 por 0, 0. Menos, multiplicación cruzada, 2 por 2, 4. Ahora sigo haciendo cálculos. 2 menos 0. ¿Cuánto es 2 menos 0, jóvenes? 2 en dirección del vector unitario y menos, hago cálculos. 1 menos 6 menos 5J. Más 0 menos 4 menos 4. El 0 no le afecta. Ahora voy a reescribir las componentes. 2i sería mi respuesta para la coordenada i. Y aquí, jóvenes, se puede aplicar el producto de signos como tal, porque en el resultado no hay comparentes y demás, está tal cual el signo. ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar el signo. Menos por menos, más. J. Y aquí el positivo por negativo es negativo, entonces va a ser menos 4K. Y esta sería la respuesta. Habíamos dicho, el resultado tiene que ser un vector. Este es un nuevo vector, ¿no? Para que se entienda, es como si hubieran escrito el vector con las comitas 2,5, menos 4, ¿no? Pero en el formato de vectores unitarios, se escribe como suma. 2i más 5j menos 4k. Es solo una diferente notación, pero sigue siendo el mismo vectorcito. Bien. ¿Se entiende, jóvenes, cómo hemos llegado a ese resultado? Bien. Para que sigan, bueno, practicando, también hay más ejercicios de productos como tal, ¿ya? Hemos resuelto entonces el inciso A y B. Ustedes van a trabajar el inciso C y D para que sigamos avanzando, ¿ya? Ahora nos vamos a ir al ejercicio, permítame, el ejercicio 40. No había salido la captura. Vámonos al ejercicio 40. Ya, ahí está. Se había eliminado, perdón. Este es un ejercicio como el que hemos resuelto ayer de descomposición vectorial. Miren, el enunciado nos dice, un soldado partiendo de su base recorre 50 kilómetros al este, 30 kilómetros al sur, 20 kilómetros hacia el oeste
y 70 kilómetros hacia el norte. Nos dice, aplicando el método algebraico o el método analítico, hallar la distancia a la que se encuentra de su campamento. Nuevamente lo que vamos a hacer es leer el enunciado y una vez comprendido de qué trata, si no se vuelve a leer, anotamos nuestros datos y nuestras incógnitas. Tenemos como tal el movimiento de un soldado que se aleja de su campamento, ¿verdad? Ahí anotando la partícula para que tengamos la idea. Dice, parte de la base y camina 50 kilómetros hacia el este. Primer vectorcito, entonces, 50 kilómetros al este. Ahí está. Segundo, 30 kilómetros hacia el sur. B, 30 kilómetros al sur. Siguiente, 20 kilómetros hacia el oeste. Ese va a ser C. 20 kilómetros hacia el oeste. Y por último, 70 kilómetros al norte. D, 70 kilómetros al norte. ¿Está bien? Con esos vectores, entonces lo que yo tengo que hacer es hallar el vector resultante, porque me está diciendo la distancia. ¿Ya? Recordemos los puntos cardinales, entonces, este, oeste, norte y sur. Y ahora vamos a graficar. Grafiquemos los vectorcitos. Para eso voy a usar el plano cartesiano, X y Y, para darnos la idea de los vectorcitos y sus componentes, X y Y. No usamos el método gráfico, pero sí nos sirve graficar para darle sentido a cada flechita, ¿verdad? Empezamos desde el origen. Aquí está el origen, X, Y. Trazo el primer vector A, que es 50 kilómetros al este. ¿Hacia dónde iría, jóvenes? Derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Dónde va? ¿Dónde es el este? Correcto. Este, hacia la derecha. Muy bien. X positivo. ¿Cuántos kilómetros? 50. Bien. Segundo recorrido, 30 kilómetros al sur. ¿Dónde es el sur? Y negativo, hacia abajo. B. Seguimos con C. 20 kilómetros al oeste. ¿Dónde es el oeste? Oeste, jóvenes. Hacia la izquierda, correcto. Miren el oeste donde está yendo. Hacia la izquierda. C. 20 kilómetros. Gracias. C. Y por último, el vector D me dice 70 kilómetros hacia el norte. ¿Dónde es norte? Hacia arriba. Ya ustedes lo hacen con reglita, lo grafican más rectito. Ahí está el último vectorcito, el vector D. ¿Cuál es el vector resultante? Aquel que cierra el polígono. Desde el origen del primer vector hasta la cabeza del último vector. Ese es mi vector resultante. ¿Sí? Es el módulo que tengo que hallar. Y como tal, aquí está el soldadito que ha recorrido todo eso y ha llegado aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia está del campamento? Me dice. Por eso tengo que hallar el módulo de ese vector resultante. ¿Perdón? Muy bien, ya lo han calculado, vamos a verificar. Inciso D, dice su compañero. Revisemos todos. Trazo entonces, habíamos dicho nuestra tablita para las componentes de los vectores. Y luego vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hacer la suma. Ahí está. Entonces, componente X y Y. Anotamos los vectorcitos A, B, C y D. Componente del vector A.
El vector A, miren, está yendo directamente hacia el este, está sobre el eje X. En X el módulo sería 50 y como no ha avanzado nada en Y, 0. Miren la flechita A. En X 50 y en Y 0. Es directo para todos los vectores porque no hay un ángulo para seno y coseno. Seguimos, el vector B. ¿Cuáles serían las componentes? En X, ¿se ha movido algo? No. Entonces en X es 0. Se fue directamente abajo, miren, B. ¿Cuánto avanzó? B, 30 kilómetros. Pero como está yendo hacia abajo, tengo que darle el signo, porque me está diciendo que la flechita es hacia abajo. No es 30, sino menos 30. C, díctenme el C, jóvenes. ¿Cuál sería su componente? Verifiquemos. Esta es la flechita C. En X se ha movido 20 unidades, pero miren, se fue hacia la izquierda. Su cabecita está hacia la izquierda. Entonces es menos 20. Pero en Y no se ha movido nada porque está solo en X. Por eso es 0. Correcto. Por último, el vector D. ¿Cuál sería su componente del vector D? Aquí está el vectorcito D. En X, ¿cuánto se ha movido, jóvenes? 0, nada. Directo se fue hacia arriba el soldadito. ¿Cuántos kilómetros se fue hacia arriba? Hacia el norte. 70. 70 positivo porque está yendo hacia el Y positivo, hacia arriba. Muy bien, ya tenemos las componentes de los 4 vectorcitos. Ahora tengo que sumar componente a componente. La suma o resta en este caso va a ser la componente Rx y el otro la componente Ry. ¿Cuánto es 50 más 0 menos 20 más 0? Muy bien, para Y, 0 menos 30 más 0 más 70. 40, correcto. Pero como yo necesito el módulo del vector, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien. Que me dice la hipotenusa del triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y ya tengo las componentes. Rx vale 30 al cuadrado y Ry 40 al cuadrado. ¿Y cuánto sale ese cálculo, jóvenes? Muy bien. Si es distancia, ¿en qué unidades estaría? Kilómetros. Correcto, porque estamos hablando del desplazamiento del soldado en kilómetros. Y verificamos la respuesta de su compañero. Si es correcta, 50 kilómetros. Muy bien. Así lo estaban resolviendo, jóvenes. ¿Cómo les estaba yendo a los demás? ¿Tienen alguna pregunta de ese cálculo? Ya, ninguno. Jóvenes, vamos a continuar. Para continuar, les voy a compartir las diapositivas que están igual en nuestra plataforma, en el Moodle. ¿Ya? Y la práctica de este tema de MRU, MRV, que es la teoría que vamos a ver ahora, está en nuestra plataforma también. ¿Ya? Miren, lo he puesto como práctica cinemática. Ahora lo corrijo el nombre, ya, cinemática. Y esta es la práctica para MRU. Como pueden ver, son 20 ejercicios y luego continúa con MRV, movimiento variado. Vamos a resolver ahora ambos, pares e impares, porque ya son menos, son 22. Y luego continúa ya el otro tema que es caída libre. ¿Ya? Entonces, la tareita para mañana, lo más que puedan avanzar, son los ejercicios de MRU, MRV. ¿Está bien?
Esa es la práctica entonces. Vayamos a nuestra teoría. Bien, ¿me confirman que se esté compartiendo las diapositivas, por favor? Ya, muchas gracias. El movimiento rectilíneo uniforme. Como tal, jóvenes, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de las partículas. Uno de los movimientos es MRU, es el primer movimiento, el más básico. Luego sigue MRV, movimiento vertical, parabólico y circular. Hasta movimiento circular va a ser nuestro examen del primer parcial. ¿Ya? Entonces síganme con este mapita. Ahora, como les decía, la cinemática estudia el movimiento sin atender las causas. No nos interesa quién ha empujado el bloquecito, por qué, no sé, la piedra está cayendo, etcétera, etcétera. Simplemente el movimiento de la partícula. Esa partícula puede ser un auto, un tren, una persona, un objeto, etcétera, ¿verdad? Ahora, este movimiento va a necesitar un sistema de referencia. Y como hemos visto en vectores, es el plano cartesiano, ¿no? Que usamos. Y este movimiento es relativo dependiendo de este sistema de referencia. Ahora, está caracterizado por diferentes elementos, entre los cuales tenemos la trayectoria, la posición, la distancia recorrida, el desplazamiento y la velocidad. La trayectoria como tal puede ser rectilínea, lo que aparece en MRU, MRV, movimiento vertical, curvilínea, ¿no? Como el parabólico y circular. También uno de los elementos es la posición, que nos da la ubicación de la partícula en el plano cartesiano. Luego, la distancia recorrida, como tal, va a ser una magnitud escalar, porque hace referencia a un número. Por ejemplo, para el recorrido de una persona es cuántos pasos ha dado la persona, ¿no? Cuántos metros se ha movido. Luego también tenemos el desplazamiento, como en la parte de vectores, ¿no? Que habíamos resuelto, el desplazamiento es una magnitud vectorial que hace referencia a la variación de la posición final menos la inicial. También tenemos la velocidad. La velocidad puede ser como una magnitud vectorial, la velocidad como tal, y el módulo de ese vector es la rapidez, ¿no? Muchos confunden, ¿no? Rapidez y velocidad es lo mismo. En realidad no es igual. ¿Cuándo va a ser igual? Por ejemplo, para MRU, cuando hay el movimiento en una sola dimensión, en un solo sentido. La velocidad nos indica el sentido del movimiento, ¿no? El autito que se mueve a 40 kilómetros por hora puede irse a la derecha, hacia Sacaba, hacia Quillacollo, etcétera. Tiene una dirección. Mientras que la rapidez es el módulo de esa velocidad, exactamente los 40 kilómetros por hora, ¿no? Y entre ellos vamos a distinguir media, instantánea, promedio en algunos ejercicios. ¿Está bien? Ahora, también estudiamos el movimiento con respecto a gráficas, que es una ayuda visual como tal, ¿no? Tenemos gráficas de la posición, velocidad y aceleración en función al tiempo, que en algunos problemas del propio de examen de ingreso también nos dan. No siempre nos dice un auto se mueve a y nos da los datos, ¿no? Si no, nos dice el movimiento de un auto es y nos muestra la gráfica de la posición en función al tiempo. Nosotros tenemos que analizar y hallar algunos datos o comparar, ¿no? Por eso es que tenemos que saber y conocer ambos. Ahora vayamos al concepto de movimiento. Podemos ver en el gráfico un objeto, en este caso una persona, está en movimiento con respecto a un sistema de referencia si cambia su posición en función al tiempo, ¿no? Y si en este caso la persona mantiene su posición, pues no se ha movido como tal. Esta posición se puede representar en función al tiempo gráficamente con esta recta o segmento de recta que estoy mostrando, una línea rojita que es lineal. Y la velocidad, como van a ver ahora, es constante. Quiere decir que no está cambiando como tal su velocidad. Y es una recta horizontal, esa rectita verde. Se dice función constante, ¿ya?
Para estudiar este movimiento, entonces, nosotros vamos a usar el sistema cartesiano, el plano cartesiano como tal, donde estábamos ubicando los vectorcitos anteriormente. Y cada punto en este caso tiene su coordenada, en este caso XY, ¿no? En nuestro caso solo vamos a usar el eje X para el estudio. Recuerden que el eje X hacia la derecha tiene signo positivo y hacia la izquierda signo negativo. Eso nos sirve para dar la ubicación de la posición y también el sentido de la velocidad, ¿no? Para ello tienen que saber la diferencia también entre trayectoria, distancia recorrida y el desplazamiento, algo que les mencionaba en el mapita. La trayectoria, como ven acá, es ese conjunto de puntos por donde la personita está caminando, ¿no? ¿Cuántos pasitos ha dado? Es la distancia recorrida. Ahora, el desplazamiento, como les había dicho, es una magnitud vectorial, es la variación de la posición final menos la inicial. Miren, está yendo con esa rectita azul. No interesa si la persona ha dado una vuelta, dos, o retrocedió. Para el desplazamiento solo interesa la posición final, donde ha llegado, y la inicial. Es esa diferencia nada más. Por eso en el ejemplo de vectores que hicimos del soldadito, ¿verdad? Nos decía el desplazamiento, cuánto se ha alejado de su campamento. Era por eso en línea recta, cuánto vale esa distancia en metros, o en kilómetros, mejor dicho. ¿Está bien? Ahora sí vayamos a MRU. Dentro del contenido vamos a ver las características, gráficas, ecuaciones del movimiento. Como ven acá, el movimiento rectilíneo uniforme hace referencia al movimiento de una partícula que se mueve en línea recta sobre el eje X con velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que no hay aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad. Si un auto aumenta su velocidad, ¿no? Está yendo muy rápido, o viene un semáforo y frena, desacelera, ¿verdad? En este caso, en MRU, no hay aceleración para nada, porque la velocidad es constante. ¿Qué significa? Miren aquí la esferita como tal. Hablamos de un movimiento ideal, donde la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por eso la esferita, miren, está recorriendo 4 metros cada 2 segundos. Otros 4 metros en 2 segundos. Y así indefinidamente, ¿no? Como tal es ideal porque estamos hablando solo de un tramo de la trayectoria. Y en la vida real, pues un auto siempre se va a detener. O una pelotita que esté girando también, porque hay fricción, factores externos, obstáculos, etc. ¿Verdad? Resumiendo entonces, las características son 4. Aumentando que no tiene aceleración, ¿ya? La velocidad es constante. La trayectoria es rectilínea sobre el eje X. Recorre distancias iguales en tiempos iguales y no tiene aceleración. Eso tienen que saberlo de memoria. Luego tenemos gráficas del movimiento. Aquí tenemos un ejemplito de posición, velocidad y aceleración. ¿Cómo es la gráfica de la posición en función al tiempo? Es una gráfica, como ven acá, recta, porque la ecuación del movimiento es lineal, entonces es una recta. Y no siempre nuestra partícula va a partir del origen. Miren acá la recta roja, parte del origen. Puede moverse y demás en función al tiempo, sigue avanzando. Pero puede darse el caso que el autito, la partícula, pues no está empezando desde el origen, puede estar a 2.5 metros del origen, ¿no? Entonces la posición inicial no va a ser cero, eso no es reglita, ¿ya? Tienen siempre que leer bien el ejercicio y si no les da el dato, pues sí se asume que parte del origen, pero si no, tenemos que darle el valor. Luego, esta posición es positiva y también puede ser negativa. Recuerden que estamos hablando de plano cartesiano como tal. La segunda gráfica es velocidad en función al tiempo. La velocidad también es un vector. Puede ser que el autito, o en este caso el ciclista, como les mostraba en la gráfica, pueda irse hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a mi eje de referencia. Entonces puede tener una velocidad constante,
de 2 metros por segundo, como también una velocidad constante negativa. Imagínense, menos 2 metros por segundo. ¿Y cómo sería su gráfica? Como ya no está en el positivo de y, tendría que ir hacia abajo, negativo menos 2y. Pero esa velocidad no cambia, por eso es una función constante, una recta horizontal. Ahora, como estamos analizando la velocidad en función al tiempo, también hay el estudio para encontrar el desplazamiento a partir de la gráfica de velocidad en función al tiempo. Y nos dice que el área que hay bajo la curva, como tal, viene a ser el desplazamiento de la partícula. Como ven acá, el intervalo t a t0 se dibuja en este caso un cuadrado. Puede ser un rectángulo, un triángulo, puede resultar otra figura, ¿no? Y el área que está bajo la curva viene a ser nuestro desplazamiento. Por último, tenemos la gráfica de la aceleración en función al tiempo. Pero habíamos dicho que no hay aceleración. ¿Qué quiere decir? Que el autito, la partícula, no aumenta su velocidad ni disminuye. Su aceleración es nula. Puede darse el caso que esté en reposo o que tenga velocidad constante. Para ello la aceleración es cero. Por eso mi gráfica como tal es cero, no hay aceleración. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna preguntita, alguna duda? Seguimos. Como último punto, jóvenes, tenemos la ecuación del movimiento. Yo sé que han visto en videos y van a encontrar mucho en YouTube que la ecuación es de un triángulo x de t, pero eso es ya para colegio, para secundaria y a veces hasta para primaria en realidad. La ecuación del movimiento para MRU a nivel universitario es la siguiente, es solo una. Es posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Aquí no hay el triángulo, no hay D, no hay B, ¿no? Ustedes no se tienen que mecanizar, sino ustedes formular como tal la ecuación, ¿ya? Como ven acá, la posición puede medirse en metros, en kilómetros, millas, pies, etcétera, cualquier unidad de longitud. La velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora. La reglita nada más es, jóvenes, que no podemos mezclar. Si están trabajando con la posición en metros, la velocidad tiene que estar en metros. La posición inicial también en metros. Pero no es regla que siempre esté en el sistema internacional. Aquí no usamos constantes del sistema internacional. Quiere decir que el problema lo puedes resolver todo en kilómetros, o todo en pies, o todo en horas, no necesariamente el sistema internacional. ¿Está bien? Luego también tenemos otras formulitas para nuestra práctica de rapidez media y velocidad media, como conceptos también. La rapidez media va a ser la distancia recorrida sobre el tiempo y la velocidad va a ser el desplazamiento entre el tiempo empleado. Recuerden, velocidad media tiene una flechita en la cabeza porque es un vector, mientras que la rapidez, hemos dicho, es un escalar. Por eso no tiene la flechita en la cabeza, ¿no? Y ya sabemos que el desplazamiento, como les decía, para esta velocidad media es la variación de la posición final menos la inicial. Eso significa ese triangulito que ven acá, triángulo X y abajo triángulo T, es delta, que simboliza la variación de la posición final menos la inicial, dividido entre el intervalo de tiempo, tiempo final y tiempo inicial. ¿Está bien? Ahora aquí hay un link que ustedes pueden entrar para ver el simulador. Y aquí teníamos unos ejercicios resueltos como tal que les estaba mostrando, ¿ya? Pero como nos queda poquito tiempo, vamos a continuar con MRV. Ya. Y justo empiezo con ese triangulito que les he dicho que está prohibido usar, ¿ya? Como referencia. Ese es el triangulito que les decía que no vamos a dejar de usar. Tal vez alguno ha aprendido así en el colegio. Para MRU no lo vamos a usar. Vamos a usar la ecuación de la posición. ¿Está bien? Ahora, ¿qué diferencia hay con MRV? ¿Qué significa estas siglitas? Miren,
Este es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o en algunos textos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es lo mismo, MRUB y MRUA. Hacen referencia al mismo movimiento, ¿sí? Y ya se pueden dar cuenta cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? La velocidad aumenta o disminuye, ¿no? En este caso hay una variación en la velocidad. Como ven acá, hablamos de vectores. El vector velocidad es esa flechita lila que vemos ahí. Y el vector aceleración también nos da el sentido del movimiento. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, el móvil está acelerando. Pero si en este caso el móvil ha frenado, ¿verdad? La aceleración tiene sentido contrario a la velocidad, quiere decir que le está deteniendo. El movimiento es desacelerado. Nuevamente, una de las características, como ven acá, es que la trayectoria es rectilínea. Sigue moviéndose a lo largo del eje X, pero ahora la velocidad ya cambia, ¿no? Y este movimiento lo vivimos a diario, como ven acá la personita, ¿no? Aceleramos cuando vamos tarde a una clase y si hemos salido temprano, pues caminamos lentito, ¿ya? Bien. Ahora, vamos a tener tres ecuaciones del movimiento que les voy a mostrar más adelante. Y también vamos a estudiar las gráficas del movimiento. Miren la gráfica de la posición en función al tiempo. Como la fórmula es cuadrática, pues la gráfica es una parábola. Para la velocidad en función al tiempo, como varía de forma lineal, es una recta, la gráfica verde. Y la aceleración ahora es constante, no va a cambiar. Aumenta o disminuye como tal esta velocidad, pero ese cambio es proporcional, quiere decir que no cambia. Por eso es una recta o función constante. Y miren acá la diferencia. Aquí tenemos un cuadro donde compara la aceleración positiva y aceleración negativa, ¿no? Habíamos dicho es una parábola de la posición en función al tiempo. Puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, si es negativa. Quiere decir como una parábola que se abre hacia arriba o que se abre hacia abajo. Para la velocidad puede tener una pendiente positiva, miren la inclinación positiva, o una pendiente negativa, cuando nuestra partícula desacelera. Y ya es trivial para la aceleración. Habíamos dicho si la aceleración es positiva, pues la gráfica o función constante va a ser positiva. Esa recta está por encima del cero. Pero si es negativa, pues está hacia abajo, negativa. Esta es la gráfica de la aceleración en función al tiempo. ¿Ya? Muy bien. Respondamos estas tres preguntitas, si me han entendido. La pregunta 1. Dependiendo si la aceleración es positiva o negativa, ¿cómo se llaman los movimientos, jóvenes? Correcto. Movimiento acelerado o desacelerado. En algunos otros libros está retrógrado, que es un poquito más técnico. Excelente. 2. ¿Cuáles son las características de MRV? Ya. La velocidad ya no es constante, correcto. Ahora aumenta o disminuye. La trayectoria es rectilínea. ¿Y cuál sería el de la aceleración? Que la aceleración es constante. La aceleración ahora se mantiene. Excelente. Y 3. ¿Qué tipo de magnitud es la aceleración? ¿Es escalar o vectorial? Vectorial. ¿Por qué? Porque habíamos dicho se simboliza con una flechita y tiene un signo positivo y negativo. Por eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes. ¿Dónde vamos a usar esta teoría? Les había dicho hay tres fórmulas. La primera es de la posición en función al tiempo. Se lee como posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. La segunda es de la velocidad en función al tiempo. Y la tercera, que no es muy común, ¿no? A veces no lo usamos, a veces solo necesitamos la 1 y la 2, pero esta nos sirve independiente del tiempo.
es de la velocidad final en función al desplazamiento. Recuerden, este triangulito delta es desplazamiento. ¿Y qué es lo que van a hacer entonces para resolver los problemitas que tengamos? Lo primero que van a hacer es leer el enunciado. Una vez que hayan leído el enunciado, van a pasar a anotar datos e incógnitas. Ya, con eso vamos. Y con eso nos vamos. Lo primero que van a hacer entonces es leer el enunciado, luego anotan datos e incógnitas. 3, vamos a datos e incógnitas, perdón. 3, para imaginarnos lo bonito de MRU y de la física es que nos podemos imaginar, tenemos que hacer un gráfico, un dibujo, para poder también colocar nuestro eje de referencia y saber la posición inicial. El cuarto paso es enunciar la fórmula como tal, dependiendo a los datos que tienen, qué fórmula van a usar, la 1, la 2 en MRV. Y recién vamos a resolver, ¿no? Vamos a ver si es directo de un despejo o hay que unir dos fórmulas y demás, ¿ya? Lastimosamente, jóvenes, no nos alcanzó el tiempo para hacer ejemplitos, pero sí vamos a continuar el día de mañana resolviendo los ejercicios de la práctica, ¿ya? Con esas fórmulas que les he dado, pueden ya avanzar el ejercicio 1, 2, 3. Me gustaría que intenten por lo menos 3 ejercicios para mañana de MRU y lo mismo para MRV. Aquí está, jóvenes. Movimiento variado. 1, 2 y 3, ¿ya? La tareita entonces para el día de mañana. Recuerden que mañana la clase es presencial y nos toca el aula 660.